¿Cuál es la palabra correcta para nombrar a aquella persona que maneja un vehículo? Chofer, conductor, piloto, cochero, automovilista, motorista, transportador, troquero. En mi país, la palabra oficial para quien maneja un vehículo es conductor. Y la palabra chofer ha adquirido un significado repulsivo y a veces hasta ofensivo. Acá, cuando se quiere decir que un conductor es malo y irresponsable, se le dice chofer. Si eres conductor y te dicen chofer, es como si fueras un conductor de bajo nivel. O sea, en esta parte del mundo, que te digan chofer significa un conductor vulgar, un conductor informal, un conductor irresponsable. Pero ¿a qué se debe que este uso de la palabra chofer haya adquirido un significado vulgar, corriente, chabacano y chocarrero? ¿Se debe acaso a la ignorancia de la gente que habla por hablar sin tomarse la mínima molestia en ilustrarse un poco? ¿A qué se debe? Incluso recuerdo que en un trabajo un gerente, que era un ingeniero, nos dijo que en su empresa él quería conductores, no quería choferes. Veamos entonces, ¿por qué se le agarran tanto con la palabra chofer? ¿Es en verdad una palabra con significado vulgar? ¿O simplemente la gente por su ignorancia repite lo que otros dicen? Primero tengamos en cuenta algo. Casi todas las palabras que usamos en el mundo del transporte tienen un origen antiguo, ya que el transporte se practica desde que el hombre apareció en la tierra. Claro que antes no había aviones, buses, sino había caballos, carretas, había naves, incluso más antes las personas se transportaban con sus pies. Cuando aparecen los servicios de transporte, aparece entonces una figura conocida y popular, y este es quien maneja los vehículos de transporte. Por ejemplo, en el viejo oeste, las carretas de las diligencias eran como los buses ahora. Cuando estalló la revolución industrial es donde el transporte cobró una importancia y una notoriedad que antes no tenía. La máquina de vapor revolucionó los barcos y el ferrocarril. Y es precisamente desde los tiempos del ferrocarril, allá en los años 1800, donde se usa la palabra chofer. Los choferes eran quienes calentaban y mantenían el fuego de las calderas de los trenes, de las locomotoras. Lo hacían como un oficio, como un trabajo. Antes que el tren se mueva, había que preparar o calentar las calderas. Eso lo hacía el chofer, una palabra que deriva del francés. De ahí, cuando aparecieron los precursores de los autos modernos, aquellos que se encendían girando una manivela, la palabra chofer se trasladó al mundo automovilístico, ya que los conductores tenían que preparar sus vehículos antes de usarlo, al igual como lo hacían los choferes con los trenes. Entonces vemos que la palabra chofer desde un inicio no tiene una connotación majestuosa, ni grandiosa, ni admirable, sino más bien una connotación simple, corriente y de poco respeto. Pero hoy en día el chofer ya no calienta nada. Podemos decir que un chofer es una persona cuyo oficio, cuyo trabajo es manejar un vehículo. Esa es su profesión, esa es su labor. En los años 1800 el chofer tenía que estar horas y horas calentando las calderas de los trenes. Ahora, hoy en día, está horas y horas manejando un vehículo como labor, como oficio, y lo hace para poder vivir. El chofer hoy en día es la persona que conduce, que maneja un vehículo para poder vivir, porque de eso vive, ese es su oficio. Ahora, la palabra conductor también es antigua y hoy en día es una palabra con un uso más diverso. Incluso abarca varios significados. Hoy en día la palabra conductor es más amplia. En el mundo del transporte, conductor es quien conduce y conducir es guiar, llevar, transportar algo de un lugar a otro. Ese es conducir. Esto es un conductor.
Este también es un conductor. Este también es un conductor. Este señor es un conductor, pero también es un chofer. Este igual. ¿Cómo te conduces en una reunión? ¿Cómo conduces tu vida? ¿Cómo te conduces en tu vida en el día a día? Entonces podemos ver que la palabra conductor tiene un significado más diverso hoy en día. No solamente es guiar o llevar un vehículo. Bueno, la palabra oficial para quien maneja un vehículo hoy en día, por ejemplo en mi país, es conductor. Oficialmente se dice conductor, legalmente conductor. El Estado te da una licencia de conductor. Las instituciones de transporte te emiten una licencia de conductor. ¿Y por qué no se usa la palabra chofer? Licencia de chofer, como es lo que dijimos antes, como lo que dijimos hace unos momentos. La palabra chofer está asociada a un oficio, a un trabajo, a una labor y con una connotación poco trascendente. Todas las personas que manejan un vehículo no lo hacen como oficio. No todas las personas que tienen una licencia de conducir lo hacen para poder vivir. El conductor no es el que maneja para poder vivir, sino el que guía o lleva o maneja un vehículo. Ese es el conductor, aquello que lo hace como una actividad cotidiana. Cuando manejas de tu casa al trabajo eres un conductor, pero si tú manejas todo el día para ganarte la vida eres un conductor también, pero también llegas a ser un chofer, te dan la connotación de un chofer, porque es tu oficio. Ahora hay otras palabras que se usan en el transporte como sinónimos de conductor, por ejemplo la palabra operador. Pero operador es aquel que hace maniobras con máquinas o aparatos. No tiene que ver necesariamente con la conducción de vehículos, sino con la maniobra y operación y manejo de aparatos. Por ejemplo, quienes que han transportado cama baja, los que manejan los modulares son los operarios. Quienes manejan el semi-trailer es el conductor. El operario es el que hace maniobras con máquinas. Eso es ser un operador. O sea, operador lo han trasladado para decir conductor. Se necesita operadores. Operadores. ¿Quieres operadores o conductores? Ahora otra palabra también que se usa mucho es la palabra piloto, que fue usada también desde la antigüedad en el transporte marítimo. Piloto era quien movía el timón del barco, el timonel, pero recuerden que en un barco lo dirigía el capitán. El timonel solo movía el timón. Otra palabra que se usa es motorista, pero motorista es quien conduce una moto específicamente. La palabra automovilista es usada para designar a conductores de vehículos pequeños de pocos pasajeros. Ahora, para aclarar, todas estas palabras que les acabo de decir se usan en el mundo de transporte porque el uso de las personas lo fueron introduciendo poco a poco a través del tiempo, y el uso de una palabra así llega a ser extendido y es usado por gran parte de la población. Dicha palabra llega a formar parte con el tiempo del lenguaje formal de las personas. También tenemos las palabras con un significado más específico, como por ejemplo decir a alguien camionero. Camionero es quien maneja un camión, o decir taxista, aquel que maneja un automóvil para el alquiler para llevar pasajeros. Si decimos busero, busero es quien maneja un autobús. Los autobuses son de pasajeros. Entonces, por ejemplo, si decimos la palabra troquero, es una palabra más específica, pero en México troquero es quien maneja la troca, el camión. Entonces, también hay palabras que se usan regionalmente en cierto lugar geográfico, en ciertos países, en ciertos lugares. Ahora, si bien la palabra chofer desde sus inicios tiene una connotación de un oficio sin relevancia y de bajo nivel, que es visto como un obrero más, un chofer siempre ha sido visto como un obrero más, no es para nada un oficio detestable, ni ruin, ojo, mucho ojo. Los choferes se rompían el lomo todos los días en el duro trabajo de mantener caliente las calderas de los trenes.
Así como hoy en día también los choferes están todo el día sentados al volante, horas y horas de manejo. Muchos de ellos pasan muy poco tiempo incluso con su familia. Es un trabajo abnegado y poco reconocido y muy explotado, al igual que los choferes cuando estaban en los ferrocarriles. Así es que por eso tal vez la palabra chofer ha adquirido una connotación un poco corriente, un poco simplona, sin tanta grandeza ni tanta opulencia. Pero ojo, no hay que tomarlo y decir chofer tan despectivamente, como si fuesen delincuentes o criminales, ya que decir chofer a algunos les ofende. Yo soy conductor, no soy chofer. Bueno, si bien chofer no es un oficio tan admirable ni grandioso, pero también es un trabajo que se sacrifica día a día. Es un trabajo que muchos lo ven de bajo nivel, pero es un trabajo también importante para muchas personas que viven de ello. Es un trabajo realmente un oficio muy menospreciado y muy subestimado. Así es que cuando alguien te diga que quiere choferes y no conductores, creo que es una exageración. Algunos hablan por hablar, ni siquiera conocen las diferencias, ni siquiera te han tomado el trabajo o la molestia de investigar un poco. Ya saben, con chofer parece en el año más o menos finales de 1800, es la persona que calentaba los motores, las calderas de los trenes, y esa palabra, como otras muchas palabras, se fue trasladando al mundo automovilístico, al mundo del transporte por carretera, al mundo de los camiones, al mundo de los autos, al mundo de los coches. Pero la palabra oficial es conductor. Recuerden, la palabra más específica es chofer, que es quien trabaja, es su duro trabajo y su a veces hasta menospreciado trabajo es conducir un vehículo de transporte para poder vivir. Ese es su oficio, ese es su trabajo. Y conductor es el que guía, el que lleva un vehículo, no necesariamente para vivir. Conductor es una palabra más amplia, más extendida, tiene más significado y tiene más connotación. Así es que ya saben, chofer o conductor, ¿qué cosa eres?